Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Los saluda Josefina Townsend, como todos los días de semana. Nos acompañan y participan en Debate Fátima Toche y Carlos León Moya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy... Buen lunes. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, el lunes vamos a comentar principalmente lo que hemos estado viendo en los dominicales. Bueno, vimos hasta una avioneta, ¿no? Aterrizar. Sí, en corto poder. Vamos a hablar de lo que ha sido la presentación de Karelim López en Panorama y también a una entrevista al Comercio, pero como comentamos un instante antes de entrar, todavía no vemos la bala de plata, ¿no? El testimonio que falta es del ex secretario de prensa de la presidencia, que todavía no habla, pero que tiene en sus manos, según Karelim, la posibilidad de salvar al Perú. Luego vamos a comentar también la encuesta de CPI sobre la aprobación o la desaprobación altísima del presidente del Congreso, de la presidenta del Congreso, y también sobre las prioridades, a quienes consideran prioritaria una nueva constitución y sobre la manera de hacer la pregunta si es la más acertada o no. Y vamos a hablar también de las tesis y los plagios en las tesis de la pareja presidencial, del presidente y su señora, y luego también de la evaluación de la prensa según la prensa misma, ¿no? El artículo, la publicación que ha hecho el Comercio entrevistando a distintos periodistas, colegas, incluido el director de este medio, Juan Carlos Tafur. Comenzamos, creo yo, con lo que estamos, con las declaraciones de Karelim López, ¿no? Esta vez ya no en el Congreso, sino en Panorama y en el Comercio. ¿Qué les pareció? A ver, ¿quién comienza? A mí me pareció que, o sea, ha ratificado varios temas de los que ya se había venido hablando y habían salido en investigaciones ya periodísticas en Trascendidos. No vi nada nuevo y como ustedes bien decían, ¿no? La bala de plata. Más allá de que sí me sorprende ahora ver a Karelim López, comentaba en Twitter, ¿no? Totalmente empoderada, segura de sí misma, tirada para adelante, hablando de estos temas como, o sea, ¿qué ha cambiado, qué ha pasado que ahora tiene tanta seguridad? Lo que a mí también me llamó la atención, porque los temas de fondo no, salvo que insinuó que también tenía información sobre la tesis, que ya vamos a hablar más adelante, es que tanto en la entrevista en El Comercio como en la de Panorama, simplemente se le dejó ser, ¿no? Se le dejó hablar, decir todo lo que quería, pero nunca se le cuestionó, ¿no? Por ejemplo, que diga si sabe de dónde son esos $20,000 que tenía Bruno Pacheco en su baño, que dé detalles, seguramente se iba a excusar por el tema legal de cuál es el delito explícitamente que ella está asumiendo en su colaboración eficaz, en temas absurdos como esta Navitón que dice que era la justificación por la cual ella iba a Palacio y a Petroperú, que me parece totalmente, no sé, poco creíble, ¿no? Pero no vi que le repreguntaran o le dijeran algo que la pusiera un poco incómoda, ¿no? Por eso mismo, pues se despachó como quiso, y en el mismo Congreso también, ¿no? De alguna manera pechó a algunos congresistas, en especial a los supuestos niños de Acción Popular. Entonces, eso es lo que más creo que llamó mi atención, ¿no? Y para finalizar, que lamentablemente siempre estamos a expensas de delincuentes, pues, ¿no? Para cambiar el país, el giro, dar el giro, ¿no? Bruno Pacheco, prófugo, o Karelim, ¿no? Como en su momento fue Matilde Pinchi Pinchi y una Jorge récord más de Barata. gente exacto, en el caso de los brasileños con Barata. Entonces, eso me entristece, ¿no? Tener que estar siempre a expensas de delincuentes para resolver los intríngulis de nuestro país, ¿no? Hay un estilo, pues, ¿no? De entrevista, como dice Fátima, que ya no es la entrevista, me parece, periodística, en la cual tú repreguntas y haces, cuando tú ves que tu entrevistado, especialmente uno con un tema tan sensible,
cae en contradicciones o es bastante gaseoso, ¿no? Le dices, ¿y esto por qué? ¿Qué es eso de la Navitón? ¿Qué es? ¿Navidad con panetón? ¿Navidad con pavo? ¿Por qué? Me suena Navidad, pavo y panetón. ¿Y qué hacías ahí? ¿Realmente era eso? Digamos, una serie de preguntas que se fueron a hacer, pero no, el modo es dejarlo hablar, ¿no? Es que se despache para que con sus declaraciones ponga en, o haga alguna media, algún actor político, en ese caso el presidente. Yo estoy de acuerdo en que todo hace indicar que tiene algún nivel de responsabilidad, pero claro, en la entrevista con Carolín López dispara a bastantes lados y en muchos casos no presenta. Pero además su narrativa sobre Bruno Pacheco es bien llamativa, ¿no? Es como una persona que es su amigo y que se queda solo y que lo Un abandona y santo. lo traiciona. Es un santo, el pobre Bruno, pero Bruno no tiene la culpa, solamente fue Castillo, entonces Bruno se va asustado y lo quieren matar. Hay una escena que cuenta con Graciela Villasís, ¿no? Que Bruno Pacheco le dice, si en 30 minutos no me llaman, por favor, grítame, y grita porque me están matando. Y está con Aníbal Torres, se supone, ¿no? Se supone. Este, bien, como digo, la ausencia de repreguntas, la ausencia ahí de curiosidades en la entrevista de Karine López hace que algunas cosas uno ponga en duda. Claro que creo que la más la parte de los sobrinos del presidente, que ya es constante, ¿no? Sí, Ya todo el tiempo van y mencionan los sobrinos, en panorama apareció el conserje del edificio, nada más peligroso que un conserje, sabe ¿no? todo. Diciendo, no, sí, ese señor para ahí llevando chicas, un mañozón. Bueno, podría, podría ser factible, pero no es una declaración, no diría sin sustancia, pero sí que no tiene ese efecto poderoso que una entrevista quizá mejor hecha o con la presentación de una prueba real hubiese tenido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nada compite con los live videos, ¿no? O sea, estaba Matilde Pinchi Pinchi, su declaración, y aparecía el video, o ya presentaba el video, ¿no? Y claro, en este caso es lo que vaya a decir Bruno Pacheco. O sea, hay que esperar a que Bruno Pacheco hable y mientras tanto va a ser Karelín López relatando, ¿no?, su punto de vista, pero confiando en que finalmente el que va a salvar al Perú es Bruno Pacheco, ¿no? Ahora, claro, la salvación del Perú para Karelín López pasa porque caiga Pedro Castillo, pero no pasa por nada más. O sea, cayó Dice eso, sí, ¿no? sí, Dice sí, que nos salve, que nos que nos salve, salve, que nos que nos salve Bruno salve. Pacheco, pero no nos salva de un Congreso que también tranza en cuestiones de acceso al poder, lo que hemos visto con los niños, no nos salva de instituciones que están también muy cuestionadas, es simplemente él nos va a salvar con esta bala de plata, ¿no? Que caiga el presidente y se salvó el Perú, ¿no? Yo entiendo que un partido político podría decir eso, o sea, SAP, ¿no? Que pensar así, pero que Claro. una declaración de un solo hombre que además está prófugo llama la atención, ¿no? Y también, pero sí creo que lo que ha conseguido también esta reaparición, ya no solamente en el Congreso, sino en la prensa de Karelín López, es que el gobierno vuelve a estar a la defensiva, ¿no? O sea, tiene que responder por esto nuevamente. Entonces su discurso de todo va a cambiar con la Asamblea Constituyente y no nos dejan convocarla porque le tienen miedo, cambia un poco porque tienen que volver a defenderse, así su defensa sea solamente muestren las pruebas, pues, ¿no? Pero igual tienen que decirlo, o sea, ya ahí ya han perdido un poco de espacio para defender lo que ahora les interesa, que es la constituyente y el supuesto plan B, que todavía no sabemos cuál es, porque finalmente retiraron el proyecto. Es que, claro, ahí gana la posición de Karelín, porque valgan verdades, en todo este secretismo y no dar la cara, ella ha salido a contar su verdad, ¿no? Como les encanta usar esa frase, ¿no? Sí. Salió a contar la verdad en todos los medios que la convocan, en el Congreso, sin tapujos, y al parecer pues está colaborando allí con la justicia, ¿no? En medio de todo, ella pues ha salido al frente. Obviamente que para lo que le conviene, es claro que si le hubieran dado los negocios que ella buscaba, pues esto no estaría ocurriendo, ¿no? Ella es parte de la corrupción que tenemos que combatir también, pero bueno, sí, Pero por de ahí como sale la información ellos hay. generalmente, ¿no? De la gente que tiene Sí, Sí, algo que contar, no un santo. claro. La que no le fue bien, ¿no? La que no le fue bien, la que exacto. le quitaron una cosa, dice, me quitas, ahora te fregas, pues ahora te echo. Hablo. Pero igual me ha sorprendido esto, ¿no? Esa transformación de Karelín López, ¿no? En el sentido que dice, hombre, era una villana, rata, una Cecilia Blume, pero de los bajos fondos, ¿no? Una cosa así, la peor lo vista.
Y ayer, ¿no? Casi una gran demócrata, ¿no? Carolina López diciendo, bueno, por favor, alguien tiene que salvarnos de esto. Eh, Signo de los tiempos, ¿no? Sí. Más aún con un gobierno que cada vez está más debilitado y que nuevamente, ¿no? Al parecer, bueno, como todos los temas de agenda en el Perú duran pues 3, 4 días, ¿no? La constituyente duró hasta el sábado, Sí. el domingo apareció Carolina López y así seguramente, ¿no? Durarán los 3 días más y así cambiaremos. Es como si el país tuviese déficit de atención. Ahora, ¿y eso no tendrá que ver también con lo que comentamos hace unos programas de la credibilidad que tiene la prensa grande, la prensa masiva? Porque pasa estas denuncias, ¿no? Ha plagiado, acusado de plagio el ministro de Educación, la ministra de Justicia, el presidente, su señora, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque el Congreso no hace nada y porque el Congreso siente que no hay la suficiente presión popular para hacerlo. Entonces, quizás también esté vinculado a eso, a esa encuesta de Latino Pop, Latin Pop, ¿no? Sobre Sí. la caída de Latinobarómetro. Latinobarómetro, ¿no? La caída en la aprobación o la confianza que hay en la prensa, ¿no? Y tiene que ver también con esta publicación que hubo en el Diario del Comercio de varios periodistas sobre la situación de la prensa. Y claro, sí, por supuesto, tienen razón en decir que este gobierno pues tiene lo que no le gusta a la prensa libre, ¿no? Pero, y el diario y programa de Vladimir Cerrón, el ejemplo al quien citan es a Fidel Castro, ¿no? Pero no hacen pues un cuestionamiento de lo que fue su rol entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Por un lado. Y por otro, Juan Carlos Tafur sí dice pues, que es una prensa revitalizada por la prensa digital, pero finalmente es una sola persona que habla de la prensa digital, ¿no? El resto es la prensa, entre comillas, tradicional. Sí, Sí, la falta de autocrítica es gravísima en general. Yo creo que no es algo que pasa solo por la prensa, sino es en general la falta de autocrítica, la falta de hacer un mea culpa sincero en una situación donde ya se ha verificado en las últimas esto se agudiza obviamente en época electoral, ¿no? Donde pues hay algo que es más allá de tener una posición, digamos, editorial, sino que se cierran filas casi de manera ya irracional por algún candidato o por una línea ideológica, ya al punto de que la gente empieza a sentir aversión a eso, ¿no? Ya les ha salido el tiro por la culata más de una vez. Entonces yo ya creo que es hora de que se sinceren estas posiciones y se pida disculpas o por lo menos una posición un poco más crítica hacia adentro. Y yo creo que a estas alturas también no se puede dejar de mencionar la relevancia que tienen los medios independientes, digamos, digitales en el país, ¿no? Y todas las investigaciones que vienen haciendo y cómo allí han terminado muchos periodistas de investigación que han sido echados de mala manera de medios más importantes, ¿no? Ya sea por la línea editorial, por temas económicos, qué sé yo, ¿no? Pero han encontrado refugio en esta prensa independiente, en medios digitales, que está de alguna manera dinamizando y dándole nuevo aire a la prensa. ahora sí, por una parte, claro, hablan, digamos, hay una hostilidad del gobierno hacia la prensa, sí, es una hostilidad verbal, ¿no? Es decir, no han hecho nada práctico para hostilizar a la prensa. Eso, digamos, efectivamente que a veces la policía, cuando es el presidente, te metes, juro que el Sí. presidente no responda. Sí, pero eso no es una cuestión, me parece, práctica, atacar a la prensa. Eso no es No, Nicaragua. no, Nicaragua, sí, eso ataca a la prensa sí. con presos, ¿no? Con detenidos. Entonces hablan como si Pedro Castillo fuese Daniel Ortega, más allá de siquiera ser o no Daniel Ortega. No es, pues, la prensa es por momentos. O sea, el día de ayer, justo acabamos de hablar hace unos minutos de cómo el testimonio de una colaboradora contra el gobierno se ha despachado en todos los medios sin repreguntas. Le han hecho panado con pollo al gobierno. En algún país, alguien puede decir merecidamente. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada práctico. Lo más práctico es la declaración de Vladimir Cerrón, ¿no? Pero Vladimir Cerrón tiene declaraciones disparatadas todas las semanas, ¿no? Deseo expropiar la luna. Gracias, Vladimir. ¿Quiere expropiar el comercio? Está bien, pero no lo va a hacer, ¿no? Ni siquiera puede controlar su bancada. Entonces, de eso se toman para hacer
victimización innecesaria, como si ellos fueran un actor débil, el gobierno fuese un actor gigante y ellos hubiesen tenido una actuación impoluta e imparcial y solamente quisieran informar, cosa que no es cierta y no ha sido cierta en la primera y la segunda vuelta. Detalle, pues, que por ejemplo el equipo de Corto Poder no esté en ninguno de esos porque Por ejemplo. Sí. los votaron y están en YouTube y está Milagros Leiva con Cecilia Valenzuela. Entonces tú dices, no, acá algo está un poco raro. Y lo de los medios digitales es cierto, al final, YouTube, este mismo podcast, los medios como Sudaca, se vuelven el refugio, bueno, de los que estuvieron algún tiempo en medios, en la gran prensa, y fueron saliendo y nunca volvieron, y lo más probable es que no vayan a volver, porque No. muchas personas terminan en YouTube, son programas que pueden tener en, digamos, 50.000 vistas, no es poco, 50.000 vistas, en mi lista, incluso menos, ponte con 20.000, pero son 20.000 o 50, y no están en televisión nacional, y sí estuvieron, y no van, lo más probable es que no vayan a regresar. ¿Por qué? Porque justamente hay ese sesgo extraño, no extraño, ¿no? De uniformizar cierta información y que me parece que les juega en contra, ¿no? Juega en contra de su propia legitimidad, y que en encuestas tienes efectivamente que la gente en el Perú ha dejado de creer cada vez con más ahí con esta misma prensa que ahora, en fin, quiere pasar como impoluta, ¿no? Claro, y critican desde, y eso le da pie además al primer ministro, a criticar a la prensa, al monopolio, la prensa de derecha, pero también es cierto que, como tú decías, Carlos y Fátima, sí es cierto que obviamente no les gusta cómo informa la prensa y que lo investiguen, pero en este gobierno no sé, no creo que tenga la fuerza de llamar a uno de los propietarios de uno de los medios y pedirle que vote, que despida o que haga renunciar a un periodista que le resulte incómodo, ¿no? Como Alan, Cosa, o por ejemplo, que no, pero como no Alan queda García, huella, sí, claro, pero no queda huella, salvo lo que dijo Jaime Bailey, ¿no? Que había sí. sido porque le preguntó si había tenido problemas. Pero eso no queda, pues no se registra, ¿no? Y tampoco los organismos de defensa de la prensa salen a defender a un periodista que es despedido o lo hacen renunciar, o en fin, ¿no? Más que despedido, ¿no? O le cambian de programa. ¿Por qué? Porque se asume que eso es una libertad empresarial, ¿no? Una libertad empresarial. Y entonces no tienes cómo probar, no es libertad empresarial, señores, desde el poder pidieron mi cabeza. No queda huella, no hay un mail, no hay una llamada, ¿no? Pero ¿qué queda? Como, digamos, alguna especie de prueba, y no solo dudas, es que no volvemos muchos a la televisión o a la radio, Claro, ¿no? al final todo depende de qué en tan buenos términos está el medio con el presidente de turno, no el hecho en sí que violenta, digamos, la libertad de prensa o los derechos laborales incluso de un trabajador. Y un tema más que quería mencionar, porque creo que no pasa inadvertido, es la poca diversidad, digamos, en la selección de los periodistas que han comentado, ¿no? Diversidad, digamos, racial, étnica, por decirlo de alguna manera, y también creo que solo hay una persona de provincia, ¿no? Lo Porque la de, otra vez hubo protestas porque no había nadie de provincias en la última claro, y han metido ahí invitación que de hicieron. refilón a Sí. una persona de Sol TV, que me parece muy Sí. bien, pero debería Cecilia, haber más Cecilia diversidad, Valenzuela ¿no? dijo, yo soy de provincia, Ah, soy es de Arequipa, soy de arequipeña, Arequipa, claro. soy de Sí, sí. Arequipa, Ah, sí. verdad. No, y Milagros Leiva saca seguramente que es huanuqueña, y bueno, fue Huancaína, sincero, pues. sí, dijo que Sí. Huancaína, sí. perdón, Huancaína, verdad. Entonces, Pero de ahí no es tiene razón así, Marcos ¿no? Cifuentes, lo que dice, la principal amenaza a la prensa es la ceguera de sus dueños, ¿no? Sí, es verdad, es Sí, verdad. y cada vez terminan, ¿no? Jugándose ese hijo en contra. Pero bueno, no sé hasta cuándo llegues, hasta que realmente llegue alguien con fuerza y le saque el ancho. Porque no van a tener legitimidad, digamos, si esto sigue así en unos años, a bien puede llegar alguien con un mayor talento político que Pedro Castillo, mucho mayor talento, mucho mayor apoyo, y se va contra la prensa y se va bien y es rentable. Y si Y pasa algo, pues, no claro, y creo puede que alguien hacer, diga, sí, sí, es una bandera, ¿no? Como Correa, ¿no? Que te sancionaba claro, porque el titular no coincidía con la nota, ¿no? Sí, y sí, entonces te dicen, aprovechaba eso. ¿con qué va a ser conmigo o con Cecilia Valenzuela? Bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Mm. Claro. O sea, en esa Sí. polarización política es factible que alguien antiprensa triunfe, pero claro, si es Pedro Castillo que plagia su tesis, no, que el secretario general se le va encima, que su lobista le tira dedo, ya pues es bien complicado.
Y que habla solamente del pueblo en Cuba, cuando el pueblo sale el 1 de mayo, pero cuando el pueblo sale en julio a protestar desesperado porque no hay No, vacunas y no, no hay no es comida, pueblo, ahí no es pueblo. no es pueblo. Es un pueblo Y plagiado. oiga, sobre la tesis de Pedro Castillo y su esposa, miren, ya yo creo que a estas alturas todo el mundo, o sea, no hay nadie que se salve en el Congreso, en el Ejecutivo, yo creo, de algún grado de plagio. Ya me parece hasta un poco absurdo, aunque obviamente me parece que algo que está pésimo, el plagio es un delito, ir a escrutarle las tesis a tutti limundi, ¿no? Lo que a mí me pareció grave, y que es más que un plagio, es que tengas validadores en tu tesis No que son existe. inexistentes. Sí, Es un fantasmas. fraude académico. O sea, Total. eso sí me parece bien grave, ¿no? Demasiado, Que te demasiado, demasiado. inventes un Sí, validador, por sí, favor. sí. Eso es No grave. Y tenías, no claro, tenías citas, ¿no? No, tampoco no, citaba. cero, Quizás, cero citas, quizás, cero no sé, citas. quizás por Tenías eso citas, la sí. incapacidad moral, no sé, hay que, en fin, es un Parece mi vida tema romántica, ¿no? Sin citas, así. Sin citas, sí. sí, de Claro, profesores, sí, eso en es fin. grave. Y bueno, antes de la SUNEDU y con la César Vallejo ahí, no sé qué va a pasar, pero tampoco lo veo tan sólido como para que a partir de ahí haya una vacancia, ¿no? Pero bueno, vemos cómo se desarrolla esto. Todo pasa por el Congreso y ya vemos que el Congreso también tiene sus intereses Sí, y no obvio. necesariamente por el bien del Perú, como hemos visto también en este reportaje que ha salido de Carla Ramírez. Bueno, hasta aquí debate. Muchas gracias por seguirnos y en qué otro sitio nos pueden seguir, Fátima. En YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud y en Twitter, siempre nos pueden encontrar ahí como Sudaca Perú. Ok, muchas gracias. Hasta mañana. Chao, Fátima. Chao, Carlos. Chao, Josefina, chao, Fátima, nos vemos.